Capítulo 3 de la pedagogía del oprimido. Es un capítulo que habla sobre el diálogo y la dialogicidad, elementos esenciales para la educación y la liberación del hombre. ¿Qué es el diálogo? Se puede entender como un acto creador que implica el encuentro de dos hombres. El diálogo es un intercambio de ideas y pensamientos, experiencias. Es por eso que el diálogo se basa en el amor de uno hacia otros. Esto debido a que todos tenemos una concepción diferente de lo que es el mundo. Por eso todos deberían abrirse a dar su opinión de lo que piensan del mundo, compartir sus pensamientos. El diálogo es un fenómeno humano que revela la palabra como algo más que un medio para que el diálogo se produzca. La palabra es un medio de intercambio de ideas, de vivencias y opiniones. También nos plantea que debemos estar conscientes que debemos opinar y dar a conocer nuestro punto de vista, porque todo aquel que no opina, que no da su punto de vista, no puede llevar a cabo la palabra y por lo tanto no puede dialogar y no puede transformar el mundo. El diálogo es un elemento clave para la liberación del hombre y no solo eso, también para la liberación del oprimido y del opresor. El diálogo es fundamental para la liberación del hombre. Se dice que es liberación porque permite el encuentro entre los hombres y buscar soluciones. ¿Cómo se lleva a cabo el diálogo? Se debe emplear el amor propio y el amor por la humanidad. Sin amor no es posible el diálogo. También se debe emplear la fe, que consiste en confiar en nosotros mismos y también confiar en los demás. Debemos tener fe de crear y recrear. A partir de la fe nace la confianza. También debe de haber humildad. El diálogo no se puede llevar a cabo sin humildad. Sin humildad no se aceptan críticas, sin humildad se cree que solo una persona tiene la razón. Si se pierde la humildad no es posible acercarse a los demás. Si unimos el amor, la humanidad, humildad y la fe, se vuelve una relación de confianza con quien se está dialogando. Relación entre dialogicidad y diálogo. La dialogicidad está en los seres humanos y es reconocer al otro y que haya una igualdad. Y el diálogo debe ser humanizador, humilde y que lleve a una liberación. Por eso menciona que hay una acción y una reflexión. El diálogo no puede ser una imposición de una verdad, porque todos tenemos una concepción del mundo que debemos compartir sin imponer nuestras ideas. Así se dirige a la liberación. Todas las personas debemos participar en el diálogo, esto con la intención de transformar la sociedad. El diálogo debe de nutrirse con palabras verdaderas porque la verdad nos ayudará a la transformación. Eso nos lleva a mencionar tres cosas importantes. No debe haber opresión, debe ser tú opinas, yo opino y nos escuchamos, se debe respetar a los demás y se debe hablar para darse a conocer. Desde el punto de vista del investigador importa en el análisis que haga en el proceso de la investigación, detecta el punto de partida de los hombres en su modo de visualizar un objetivo, verifica si durante el proceso se observa o no alguna transformación en su modo de percibir la realidad. La realidad objetiva continúa siendo la misma sin la percepción de ella, varía el flujo de la investigación, esto no significa perjudicar en nada la validez, la temática significativa aparece en cualquier modo con su conjunto de dudas, de anhelos y de esperanza. El riesgo radica exactamente en lo contrario, en dislocar el centro de la investigación desde la temática significativa y que el objeto de análisis o los hombres considerados objetos de investigación. La investigación temática que se da en el dominio de lo humano y no en el de las cosas no puede reducirse en un acto mecánico, siendo un proceso de búsqueda de conocimiento y por lo tanto de creación. Es por esto que la investigación será tanto más pedagógica y tanto más crítica en cuanto, dejando de perderse
de los esquemas estrechos de las visiones parciales de la realidad. La tarea del educador y el diagnóstico es un trabajo en equipo interdisciplinario en este universo temático recogido de la investigación. Es que en este encuentro los investigadores necesitan tener que un número significativo de personas acepten sostener una conversación informal con ellos y en la cual se hablarán sobre los objetivos de su presencia en el área, lo cual explicará el por qué, el cómo y el para qué de la investigación que pretenden realizar y no pueden hacerse si no establece una relación de simpatía y confianza mutua. Desde sus comienzos la investigación temática se va conformando como un quehacer educativo, como acción cultural. En sus visitas los investigadores van fijando su mirada crítica en el área de estudio como si para eso fuera una especie de codificación. Visualizando el área como una totalidad, intentarán visita tras visita realizar la escisión de esta en el análisis de las dimensiones parciales que los ven impresionados. Los investigadores inciden su visión crítica observadora directamente sobre ciertos momentos en la existencia del área. Lo hacen a través de diálogos informales con sus habitantes. El modo de conservar de los hombres, su forma de ser, su comportamiento, el culto religioso, en el trabajo, irán registrados en las expresiones del pueblo, su lenguaje, sus palabras, su síntesis, que no es lo mismo que su pronunciación defectuosa, sino la forma de construir su pensamiento. A propósito, cada una de estas visitas de observación comprensiva, los investigadores deben redactar un pequeño informe cuyo contenido sea discutido por el equipo, reunido en seminario y el cual se vayan evaluando los hallazgos. Dichas reuniones de evaluación consisten en un segundo momento de la decodificación al vivo que los investigadores realizan de la realidad, que se les presenta como aquella codificación. La segunda fase de la investigación comienza precisamente cuando los investigadores, con los datos que recogieron, llegan a la apreciación de aquel conjunto de contradicciones. A partir de este momento, siempre trabajando en equipo, se escogerán algunas de estas contradicciones con las que se elaboran las codificaciones que servirán para la investigación temática. En la medida en que las decodificaciones, ya sean pintadas, fotografías y en ciertos casos preferentemente fotografiadas, son un objeto que ofrece al análisis más crítico de los sujetos de descodificadores y del cual dependen su preparación. Deben observar ciertos principios que no son solamente los que guían la confección. Una primera codificación que se debe cumplir se refiere a que necesariamente deben representar situaciones conocidas por los individuos y cuya temática se busca detectar lo que los hace reconocibles. Para ello, posibilitan de este modo su reconocimiento en ellas. La medida en que se presentan situaciones existenciales deben ser simples en su complejidad y ofrecer posibilidades múltiples de análisis. Al ofrecer posibilidades múltiples de análisis en el proceso de su decodificación, la organización de sus elementos constitutivos debe ser una especie de abanico temático. Dicha apertura que no existirá en caso de que su contenido temático esté demasiado explícito o muy enigmático. En el proceso de la decodificación cabe al investigador auxiliar de esta área no solo escuchar a los individuos, sino desafiarlos cada vez más, haciendo problemas y dejando por un lado lo existencial y por otro las propias respuestas que van dando aquellos a lo largo del diálogo. De este modo, los participantes del círculo de investigación van entrando por la fuerza de la metodología en una serie de sentimientos y opiniones de sí, del mundo y en los otros que posiblemente no lo harían en circunstancias diferentes. Un ejemplo sería el investigador Patricio López, que realizó un trabajo sobre el alcoholismo. Sin embargo, no había conseguido respuestas si se hubiese dirigido a aquellos individuos con un cuestionario elaborado por él mismo. Tal vez al preguntárselo directamente negarían incluso que bebían de vez en cuando. Hay dos aspectos importantes en las declaraciones de estos dos hombres. Por un lado, la relación expresa entre ganar poco, sentirse explotados con un salario que nunca alcanza y su borrachera se embriagan como una especie de evasión de la realidad y como una tentativa a superar la frustración. Una solución en el fondo
que se convierte en autodestructiva, y por otro lado la necesidad de valorar al que bebe. Era el único útil a la nación porque trabajaban tanto los otros que hacían hablar mal de la vida ajena. Además, la valoración del que bebe, su identificación como él, como trabajadores que también beben y son trabajadores decentes.